A continuación les voy a platicar de 5 razones por las que se cree que los jóvenes abandonan la iglesia. Y esto lo extrajimos a base de estadísticas y encuestas que se hicieron a algunos jóvenes. La primera de ellas dice que 3 de cada 5 jóvenes que asisten a las iglesias se irán de ellas permanentemente. Entonces esto nos hace preguntarnos qué está haciendo mal la iglesia con los jóvenes. Una de las razones es la iglesia es sobreprotectora. Nosotros sabemos que vivimos en una era de la comunicación donde los jóvenes pueden acceder a cualquier información por medio del internet. Y es necesario que su fe en Cristo pueda conectarse con el mundo en el que viven. Pero es ahí cuando los jóvenes se hartan de la iglesia. Tristemente se ha perdido el objetivo y se sigue con prédicas y cuentos de miedo. La segunda razón es porque la iglesia es superficial e irrelevante. Datos nos muestran que el 44% de los jóvenes entre 20 y 29 años que asistían regularmente a la iglesia no creen que los acontecimientos en la Biblia sean verídicos, y el 18% de ellos contestó que estaban indecisos. Cuando la gente ya no cree que la fe en Jesucristo sea necesaria para la salvación, el mensaje de la iglesia se convierte lentamente en uno irrelevante. La siguiente razón es porque fallamos a la hora de formar discípulos. Esto es muy importante porque no se le está dando realmente el alimento que se necesita a la iglesia. No estamos creando discípulos, solo estamos haciendo miembros sin compromiso. La siguiente razón es porque hay mucho ruido y poco contenido. La iglesia ha optado por dar un mensaje que se ha entregado de forma inmediata, con sermones que entretengan y deslumbren, pero en el fondo solo nos dice lo que en realidad queremos oír y no lo que Dios nos quiere platicar, compartiendo un evangelio que solo se preocupa por agradar y entretener. Por último llegamos a la última razón, y es que fallamos en la educación de la iglesia. La mayoría de las veces el plan de estudio que utilizan las iglesias se basa simplemente en contar historias de la Biblia y no en enseñar las verdades de la Escritura. Creo que estos 5 puntos son muy importantes para entender mejor lo que el pastor Fabián nos va a compartir el día de hoy. Gracias. Hoy vamos a poder profundizar en 3, añadí una última al final, pero vamos a dar un fuerte aplauso a estos jóvenes, ¿no? A Emanuel, a todos los que han estado participando. ¿Qué tal les pareció el promocional del campamento? Está súper profesional, yo lo vi. Estaba así mi piel, las tomas, todo, la música. Aquí tenemos, y Dios está desarrollando talentos. Este video lo hicieron aquí en casa, completamente, Casa de Misericordia, todo el material, todo, las imágenes, todo es hecho por gente de este lugar. Ayer arrancamos nuestras reuniones de jóvenes, ayer ya arrancamos grupos de conexión. Me da mucho gusto, Areli, que hayas traído a tu hijo y así, ¿no? Que se esfuercen. Areli no viene de cerca, ya se movió un poquito más lejos, pero se está esforzando y trajo a sus hijos. ¿De qué edad a qué edad estamos abarcando? De 12 años a 30 años. Ya tengas hijos, no los tengas, pero si tienes esa edad, vente todos los sábados a las 6 de la tarde. Ayer me sorprendí del número de jóvenes que tuvimos y adolescentes, pero sobre todo me asombré de su necesidad de relacionarse con Jesús, de su necesidad de escuchar el evangelio. Y fue una tarde extraordinaria, jugamos, nos dimos unos toques electrónicos, no crean que de otra cosa. Jugamos, ¿qué más? Uno, jugamos Jenga, jugamos cartas, ya oramos por ellas, no se preocupen. Y estuvimos aquí, pero adoraron a Dios de una manera increíble. La verdad es que yo los escuchaba adorar a Dios y amo a estos jóvenes, amo a cada uno de ellos. ¿Quién estuvo ayer? Levante su mano. Muy bien. Oigan, los que faltaron, papá, mamá,
no lo tires en saco roto. Después te vas a arrepentir. De verdad, te lo digo de todo corazón. Después te vas a arrepentir. Después vas a decir, ¿por qué no llevé a mi hijo cuando tenía 12 años? ¿Ya viste la estadística? ¿Cuántos jóvenes se van a ir de manera permanente de la iglesia? Y por lo menos aquí tú no puedes decir que no se hacía nada para ellos. Al contrario, si no quisieron es porque tú no quisiste traerlos, no quisiste invertir tiempo en ellos. Pero vale la pena que los animes a venir. Si tienes un adolescente en casa, un joven, anímalo a venir. De verdad no se va a arrepentir. Está súper chido esto. Y bueno, díganle conmigo así con sus ojos abiertos: Dios, ayúdame a hacer la iglesia que tú quieres para esta generación. Estamos cerrando con la generación de los millennials. Ya los millennials están pasando y ahora viene una generación que es la generación Z. No es la radio, no es la estación, es la generación Z. Y cada generación se distingue por ciertas cosas. Por ejemplo, esta generación, una de las cosas que la distingue es que tiene acceso a la tecnología y a la información de una manera terrible. Eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, me refiero a que es demasiada. Constantemente abren Facebook y hay información, buena o mala, pero la hay. Líneas de pensamiento, formas de pensamiento. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia para contrarrestar todo esto? ¿Tú qué estás haciendo como papá para contrarrestar la información? Por ejemplo, hoy se habla mucho sobre, joven, haz lo que tu corazón te dicte. Tú eres libre, haz lo que tu corazón te diga. ¿Cuántos creen eso? Que eso está chido. Suena bien, pero al hijo de repente le dan ganas de matar al papá. Al hijo de repente le dan ganas de robar. Mi pregunta ¿es correcto eso? Y la iglesia muchas veces no está haciendo nada para contrarrestar esto. Yo quiero que vayas a tu Biblia, Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Le hemos titulado a esta conferencia Cerrando la puerta trasera. Y tiene que ver con que muchas veces salen más que los que entran a la iglesia. La puerta trasera está más grande, está más amplia y salen más que los que entran. O le podemos titular el éxodo juvenil. También le podemos titular el éxodo juvenil. ¿Qué es la palabra éxodo? Salida, escape. Están saliendo de la iglesia, se están escapando de una comunión en la iglesia. Y vamos a ver 4 razones por las cuales nuestros jóvenes están yendo de la iglesia. Pero dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando acerca de la venida del Señor, que algunos dicen, no, ya no va a venir, no, eso es puro choro, es mentira, eso no va a pasar. Y él aclara, dice, no es que el Señor no vaya a venir, no es que Él no quiera, sino que Él está esperando por misericordia. No desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que todos se pierdan? Que ninguno se pierda. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Tenemos un Dios bueno? Amén. Así con tus ojos abiertos, dile, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, mucho menos un joven, mucho menos un adolescente. Hace algunos días, la pequeña de mis hijas, Miranda, algunos la conocen, otros no, tiene 4 años, y me preguntó que quién había hecho al hombre. Y su segunda pregunta es obviamente, si yo le digo que Dios, ¿qué crees que me preguntó? ¿Y quién hizo a Dios? 3 años, 4 años, y me está preguntando esas cosas. Y lo más sencillo es,
decir, por ejemplo, Dios lo hizo y ya, Dios no quiere y ya. Pero son respuestas ¿qué? Superficiales, que en algún momento de su vida no le van a servir, que en algún momento de su vida no van a ser buenos fundamentos. Sí sabemos que Dios lo hizo, pero ¿por qué no ir más profundo? ¿Por qué no examinar más la Escritura? Para poderle dar a nuestros hijos una correcta interpretación y enseñanza acerca de quién y cómo trabaja Dios. 3 razones por las cuales nuestros jóvenes se nos están yendo de la iglesia. Como lo acaba de decir Emanuel, los estudios dicen que es muy probable que cada 5 jóvenes se van a ir en algún momento de su vida, sobre todo en la etapa de preparatoria. Sobre todo en la etapa de la preparatoria, muchos van a tomar su decisión porque empiezan a ver filosofía, por ejemplo. Pregunto yo, ¿la filosofía es mala? No. Pero si no tienen buenos fundamentos, van a terminar desviando su fe y desviándose del conocimiento de Dios. Por eso es que es urgente trabajar con ellos y traer revelación de las Escrituras a la vida de nuestros jóvenes. ¿Sabías que la mayoría de los discípulos de Jesús eran jóvenes? ¿Sabías que la mayoría de ellos eran jóvenes, literalmente como 20 y tantos años, 30 años? En su mayoría eran jóvenes. Por ahí algunos escapaban, ya tenía 32, ¿no? Pero en su mayoría eran jóvenes. Y Jesús trabajó con ellos por 3 años y a pesar de todo lo que vivieron, de la persecución, a pesar de todo lo que ellos sintieron, no abandonaron la fe, más que uno, y es porque estaba contemplado dentro del plan y el propósito de Dios. Ese era Judas. Pero de ahí en fuera, todos permanecieron hasta el final. Todos permanecieron hasta el final. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para que estos jóvenes permanecieran a pesar de la persecución, a pesar de los problemas, a pesar del rechazo? Y muchos de ellos murieron martirizados. ¿Qué los hizo permanecer hasta el final? Número 1, tenían respuestas profundas a sus preguntas. No sé si tú recuerdas que Jesús les contaba una parábola y después ellos siempre se preguntaban, ¿y qué quiso decir con eso? O sea, ¿qué quiso decir? Que el sembrador salió a sembrar y que echó la semilla y una cayó y Jesús se las explicaba a ellos más profundamente. La primera razón por las cuales los jóvenes se van de casa o de casa y de la iglesia es porque tienen preguntas y respuesta. Por ejemplo, la creación. ¿Quién creó todo lo que vemos? Dios. Eso es lo más simple. Pero podemos profundizar acerca de esta respuesta. Podemos profundizar y no solamente decir Dios creó todo, hijo, sino que podemos ir más profundo y la Escritura nos ayuda a esto. Ve a primera de Juan, a Juan capítulo 1, por favor. Hay una teoría que es la más fuerte, es la teoría del Big Bang. ¿Han escuchado de esa teoría? Pero ¿qué dice la Escritura acerca de la creación? Juan capítulo 1, versículo 1, me parece al 5, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién creó las cosas? Jesús. ¿Quién sostiene las cosas? Jesús. ¿Quién es el verbo? Jesús. Él es la palabra de Dios. Dios es el que diseña, Jesús es el que dice, y el Espíritu Santo es el que ejecuta. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y nuestros jóvenes van a ser
expuestos a estas y más preguntas acerca de la creación. Hay un principio en tu clase y dice: ha sido una tendencia evangélica común el dejar el cerebro en la puerta. Ha sido una tendencia evangélica común el dejar el cerebro en la puerta. Abrazar el emocionalismo y el espiritualismo y etiquetar las experiencias objetivas como fe. Hemos dejado el cerebro allá afuera. No nos gusta pensar, no nos gusta razonar, no nos gusta cuestionar. Nos conformamos con respuestas simples. ¿Es así o no es así? De hecho, se cree que el evangelio está en las personas más burras, sin estudio, sin profesión, sin nada. Los que ya de plano no les quedó de otra, pues el evangelio. Y no es así. Pablo era un maestro, Pablo era un hombre de letras, un hombre estudiado en las mejores universidades. El evangelio no está peleado con la ciencia ni con el conocimiento. No tengamos temor a esto, mejor pongamos fundamentos en nuestros jóvenes fuertes. ¿Para qué? Para que no se vayan. Y ahora recuerdo la plática de hace 8 días, 5 maneras de amar a nuestros hijos. ¿Alguien recuerda una? ¿Cómo? Ministrarlo. ¿Le puedes hacer llegar una coca a mi papá, por favor? Digo, él la dio, ¿no? Ni modo que se le olvide. Pero a mí también luego se me olvidan las predicas que yo mismo doy. Segunda razón, ¿una segunda razón cómo amar a nuestros hijos? ¿Cómo? Escuchándolos. Allá atrás le podemos dar algo a Claudia. Conociéndolos. Es una bolsa de chetos familiar. Ministrándoles. ¿Alguien recuerda qué es ministrar a nuestros hijos? Orando por ellos, enseñándoles la palabra de Dios. Que no te cuenten, hijo, que no te digan: mira, te voy a enseñar lo que la palabra de Dios dice respecto a esto. ¿Qué dice la Biblia respecto a la homosexualidad? No es de Dios, eso es del diablo. ¿Sabes qué hacen esas respuestas en tus hijos? Crear más dudas. ¿Sabías que en Guadalajara se acaba de aprobar una ley donde no es ya ilegal tener relaciones sexuales en la calle? ¿Qué piensa la Biblia acerca de eso? De las relaciones sexuales. ¿Qué piensa la Biblia de cuidar el ambiente, de cuidar el medio ambiente? ¿Qué piensa la Biblia del noviazgo? ¿Qué piensa la Biblia de las redes sociales? Todo eso abarca el evangelio y para todo eso la palabra tiene una respuesta. Pero no dejemos el cerebro afuera, hermanos. Pensemos, hagamos apuntes, cuestionemos, acerquémonos a los líderes, preguntemos. No nos quedemos con dudas, por favor, no te quedes con dudas. Cuestiona la Escritura. Y no estoy hablando de contradecirla, sino de preguntarle a la misma Escritura: ¿por qué dice eso? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? El deseo de Dios es que ninguno de nosotros se pierda. Le hago una pregunta a los adultos. ¿No de repente dudas de tu fe? ¿No de repente te cuestionas si estás en el lugar correcto? Perdónenme, yo soy un pecador, a mí me llega a pasar. Imagina a nuestros jóvenes, imagina a nuestros niños. Imagínate el ataque constante a su fe. Y si no les damos respuestas correctas y concretas y profundas, entonces corren riesgo de irse de la iglesia. Dios nos está llamando a profundizar en el conocimiento. Esto implica más esfuerzo, pero vale la pena. Jesús no dejó a nadie
sin respuesta. Esto implica más esfuerzo, más estudio, preguntar, comprarnos un comentario bíblico. Aquí tenemos la academia. ¿Quiénes vienen a la academia? No levanten su mano. Tenemos la academia cada domingo. Hay maestros que se están preparando para que te respondan esas preguntas que tus hijos pueden tener en un futuro. Tenemos aquí a Pepe Flores. Él tiene un instituto. El instituto se llama Trigo y Miel. Eso te puede ayudar para tener un panorama más profundo de la Escritura. ¿Están conmigo? Hoy nuestros jóvenes no se conforman con a Dios no le gusta. Hoy nuestros jóvenes quieren saber, pero ¿por qué no le gusta a Él? ¿Por qué es malo hacer eso? ¿Por qué es malo? Porque a Dios no le gusta. Pero ¿por qué no le gusta? Hoy nuestros hijos tienen un riesgo. Si tú no les contestas, si tú no les respondes, si tú no suples su necesidad de conocimiento, alguien más lo va a hacer. Si tú no eres capaz de responder a su necesidad, alguien más lo va a hacer. ¿Qué dice la Biblia sobre las relaciones sexuales? ¿Por qué en el matrimonio? ¿Por qué en el matrimonio? ¿Sabes que Dios se interesaba en el pueblo hasta cómo debían de hacer del baño? Les dice que hagan un hoyito y que ahí hagan su necesidad y después que lo tapen. Si Dios se preocupaba por eso, ¿no se preocupará por todo lo demás? Pregunto. Claro, la Biblia tiene respuesta a todas nuestras dudas. Jóvenes, la Biblia tiene la respuesta a tu necesidad. La Escritura tiene la respuesta a lo que tú estás preguntando. Si tu papá no lo hace, hazlo tú. Si tu papá no te enseña, busca un maestro tú. Pero qué triste, papá, que alguien tome tu lugar. Qué triste que un amigo de la escuela, un compañero, tome tu posición de enseñar a tus hijos. Razón número 1, ¿cuál es? Preguntas sin respuesta. Número 2, dice Luis Pasteur, dice, un poco de ciencia aleja a Dios. Un poco de ciencia aleja a Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia nos vuelve a Él. Grandes científicos han dicho, no hay, Dios es real. Se meten tanto, se ven y se van más profundo que no terminan más que diciendo Dios es real. Poca ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos acerca a Él. El conocimiento. El conocimiento nos acerca a Él. Razón número 2. Sermones sin relevancia. Ahora, pudiera sonar esta palabra relevancia. ¿Qué te imaginas con ser relevante? Ok, que no se oró lo suficiente, que no se estudió lo suficiente para compartir. ¿Qué más? Se tiene que informar, no son tan interesantes. Bueno, la palabra relevancia es tener una respuesta a la necesidad del hombre. Porque muchas veces las predicaciones son relevantes, pero no te gustan. Porque lo que te están diciendo no es agradable. Pero son relevantes porque están satisfaciendo una necesidad del ser humano. Relevante no tiene que ver con luces y plataforma, ni con nueva música, ni con una nueva manera de vestir. Relevante tiene que ver con suplir la necesidad de cada persona. Y recuerdo a Jesús con una mujer samaritana. ¿Recuerdas esa plática en el pozo? Mientras estaban ahí, Jesús resuelve su mayor necesidad. Y para esa mujer el mensaje fue relevante en un pozo. ¿Por qué? ¿Por qué fue relevante para esta mujer? Porque cubrió su necesidad. Su necesidad no estaba en los hombres. Fíjate, te voy a cambiar el panorama de esta imagen. Muchos decimos que esta mujer era como una prostituta porque había estado de hombre en hombre. Pero eso no era posible. ¿Por qué? Porque la mujer no podía tomar esas decisiones. Más bien había sido desechada por un hombre
tras otro hombre. No es que ella fue de loca, más bien los hombres encontraban algo en ella que la desechaban, la alejaban, porque la mujer en ese tiempo no tenía voz ni voto. Si alguien se quería desposar, era el hombre, no la mujer. Y esta mujer pasó de hombre en hombre, fue desechada por uno, por otro, hasta llegar al quinto. Pero Jesús cubrió su necesidad. Jesús fue relevante para su tiempo. ¿Por qué? Porque cubrió su necesidad. La relevancia no tiene que ver si yo pongo aquí una tableta o no, si tomo música moderna o no. La relevancia tiene que ver con cubrir la necesidad de los oyentes. Va más allá de la música, va más allá de ser modernos o no. Hay muchas iglesias que se siguen vistiendo con falda, pero son relevantes. ¿Por qué? Porque están cubriendo la necesidad. Decía Emmanuel, el mensaje es superficial, es divertido, salimos entusiasmados, pero no cambia nuestras vidas, no transforma nuestros corazones. Relevancia es cubrir la necesidad del hombre. Encuentro a Jesús con un hombre que le pregunta ¿cómo? No sé si ya me equivoqué. Hay que nacer de nuevo. ¿Sí era Jesús? Con Nicodemo. Y dice, ¿acaso tengo que ir otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, no es así. Respondió una pregunta profunda Jesús. No dejaba a nadie sin respuesta. Era alguien relevante para su tiempo. ¿Por qué? Ya te expliqué que la palabra relevante tiene que ver con cubrir la necesidad de esa persona. Se ha dejado de predicar sobre temas relevantes en los jóvenes. La generación Z se preocupa mucho por el medio ambiente, por cuidar el medio ambiente. Hoy ya no nos dan bolsas, ¿verdad?, en las tortillas. Hoy ya no usamos popotes. Hoy la generación Z se preocupa por el medio ambiente, por las leyes, por la política, por la educación. Hoy necesitamos que nuestros púlpitos sean lugares donde la gente salga con conocimiento de todas estas cosas. Hoy necesitamos que los púlpitos, los hogares de refugio sean relevantes, cubran la necesidad de nuestros jóvenes, la necesidad de cada uno de nosotros. La Biblia habla acerca de la igualdad. En Gálatas, ve a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Hace 8 días mi papá contó que a mí me gustaba grafitear. Es toda una cultura el graffiti, hay que vestirse de cierta forma, hay que hacer ciertas cosas. Yo estaba en un crew que se llamaba la ME, era un crew que estaba en Monterrey, en Guadalajara, estaba en varios lugares y tenías que llevar 5 videos de 5 grafitis hechos en la pared de manera ilegal, en un espectacular. De repente nos juntábamos 30 chavos literalmente a grafitear una barda que nos prestaban en esa, o íbamos a una exposición. La mayoría de ellos le entraban a la mota y era la caguama, siempre era caguama y mota pintando. Pero te voy a ser bien honesto, jamás me he drogado. Y mi papá no estaba conmigo, mi papá no me cuidaba, mi papá me iba a dejar un Nissan que después le robaron. Y él me iba a dejar ahí, no me decía nada, me decía cuídate y ya. Y muchas veces me ofrecieron y yo siempre dije no. La verdad no sabía qué me hacía decir que no, era una respuesta natural, no gracias. Hasta que el punto que ellos entendieron que yo jamás me iba a drogar, jamás iba a tomar. Pero después analizando y escuchando esa prédica, tiene que ver con ese amor que mi papá me mostró, esas bases que él me dio de decir no tengo necesidad, no me gustaría defraudar a mis papás. Y hoy algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos son cristianos. Y me asombraba algo de ellos, casi todos estudiaban en la Boca 7, ahí donde da clases Juan. Porque dan ahí dibujo y muchos de ellos grafiteaban muy bien, eran muy buenos grafiteros y en su mayoría estudiaban.
En su mayoría terminaron su profesión, son arquitectos. Pero ¿qué me hizo no voltear y esconderme en todo eso, en las drogas, en el alcohol? ¿Sabes? Mi necesidad estaba cubierta. Mi mayor necesidad estaba cubierta por mis padres, estaba cubierta por mi familia. No tuve necesidad de esconderme nada de eso. La pregunta es si tus hijos están cubiertos en sus necesidades. Porque de lo contrario corren el riesgo de esconderse detrás de todas esas cosas. Quizá no está siendo relevante, papá, para ellos. Y la relevancia tiene que ver con congruencia. La relevancia tiene que ver con que lo que les decimos, hacemos. Dejamos de ser relevantes con nuestros hijos cuando decimos una cosa y hacemos lo contrario. No mientas, pero viene Copa y le decimos, dile que no estoy. Y sale el niño y dice mi mamá que no está. Oye, pero vamos a la iglesia el domingo, adoramos a Dios y salimos de este lugar y vivimos comúnmente como todos los demás. Dejas de ser relevante para tus hijos. Vas criticando al hermano, sales de aquí y vas criticando, no, es que el pastor, no, es que tal persona, es que, ¿sabes qué pierdes contra tu hijo? Relevancia. Dejas de ser congruente y por lo tanto dejas de ser relevante. ¿Sabes por qué lo que mi papá me dice tiene peso? Porque yo lo veo. ¿Sabes por qué lo que mi mamá y mi papá me dicen tienen peso sobre mi vida? Porque los observo. Y hay algo que me asombra más de ellos que sus palabras son su ejemplo. Y ellos son relevantes para mí. Ellos se han vuelto algo importante y su opinión es muy importante. ¿Por qué? Porque yo veo que sus vidas reflejan a Jesús. Ellos están siendo ¿qué? Relevantes. Alguna ocasión yo le dije a papá, están hablando mal de ti, están diciendo esto, están diciendo aquello. Y me dijo, papá, ¿y eso qué? ¿Cómo que eso qué? Pues dile algo, eres el pastor. Déjalos. Dios me defiende. Vamos en el carro, nunca he escuchado una crítica de ellos hacia alguien de ustedes. Eso hace que mis padres sean relevantes para mí. Nunca han dicho, estoy cansado de la iglesia, ya no quiero servir. No, al contrario. Entre más difícil se pone la situación, más pasión le meten a las cosas. Un día mi papá me dijo lo siguiente, Fabián, pase lo que pase, nunca dejes de servir a Dios. Te sientas como te sientas, nunca dejes de servir a Dios. Y eso tomó relevancia en mi vida porque yo lo he visto en él. Tiene el problema del ácido úrico y de repente anda con su rodilla y su codo y sale a visitar y sale a ministrar y sale a hablar con personas a pesar de que llegó tarde. Él todavía trabaja como maestro de educación física, tiene su horario, se va, tiene una mujer, ya no tiene hijos pero tiene nietos, bendito sea Dios, y se va con ellos al parque y yo me asombro y lo veo y digo, no puedo yo decir que no puedo hacer más. Me dobla la edad sin que él me diga, él es relevante para mí. Yo veo con cuánta pasión sirve a Dios. ¿Quieres ser relevante para tus hijos? Muéstrale con tus acciones quién es Jesús. Jesús decía, sigan mi ejemplo. Pablo decía, sigan mi ejemplo. Y hay un principio, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Cuando alguien te dice algo y te muestra eso, no hay cara para reprocharle nada. Seamos ¿qué? Relevantes. La Biblia habla de la igualdad, dice ya no hay hombres, no hay mujeres en Gálatas capítulo 3 versículo 28, todos somos uno en Cristo Jesús. No hay griego, no hay esclavo, no hay libre, Dios desea la igualdad. Ya no hay mujer, no hay hombre, no hay griego, desea ¿qué?
la igualdad. En ese momento las mujeres, como te lo decía, no tenían valor, no tenían importancia, y el Evangelio dice que no es el propósito de Dios que esto sea así. Dios desea que todos seamos iguales. La palabra habla sobre el respeto. En Efesios capítulo 6, versículo 4, habla acerca de honrar a nuestros padres. Honrar no solamente es obedecer, jóvenes que están aquí. Honrar tiene que ver con incluso invitarle unos tacos. Oye, papá, hoy yo invito. No, pues que pague el viejo, ¿no? Soy su hijo, ya tengo 23 años, que pague él. Honra a tu padre y a tu madre, como ellos sean. Hónralos, obedécelos, invítale unos tacos, sé productivo, estudia. Esa es una manera también de honrar a nuestros padres, estudiando, haciendo lo que nos corresponde, no perdiendo el tiempo, no estando de ociosos. Eso es parte de honrar a nuestros padres. Y por último, la iglesia ha dejado de ser ¿qué? Relevante. Ve a Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14, 16. El sermón del monte. 3 razones por las cuales nuestros jóvenes se van de casa. Número 1, no hay respuestas a sus preguntas. Número 2, la iglesia ha dejado de ser relevante. Relevante tiene que ver con cubrir su necesidad. El ministerio de jóvenes está preocupado por tus hijos y está ocupado en trabajar con ellos. Los sábados estamos diseñándolos para que ellos sean cubiertas sus necesidades. ¿Sabes de qué tienen necesidad tus hijos? De relacionarse. No los puedes aislar. Es el peor error que puedes hacer. Ellos no pueden estar solos. Al contrario, necesitan relacionarse. La pregunta es: ¿con qué tipo de gente los vas a dejar relacionarse? Dice Mateo capítulo 5, versículos 14. ¿Qué dice? Lean conmigo: yo soy la luz del mundo. ¿Quiénes son? Porque cuando leemos ustedes se lo echamos la bolita a alguien más. ¿Quién es la luz del mundo? Yo soy la luz del mundo. Dice adelante: una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que la luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Procuren ¿qué? Brillar. Procuren ¿qué? Hacer el bien, para que cuando los otros lo miren, adoren al Padre. La iglesia ha dejado de ser relevante porque es el lugar donde se supone que nos amamos, pero es donde más nos odiamos. Es donde hablamos y criticamos unos de otros. La iglesia pierde su fuerza. ¿Por qué, iglesia? Porque hemos dejado de ser la luz del mundo. Decimos una cosa y hacemos otra. Esto no debe ser así. Yo te invito a que leas Hechos capítulo 2, cómo era la iglesia. Dice que no había pobres entre ellos. ¿Por qué? Porque unos cubrían la necesidad de otros. Si uno no tenía, el otro le daba. Pero no se preguntaban: ¿y qué me va a dar él a mí? Simplemente daban porque entendían que habían sido salvos por Dios para hacer buenas obras. Y la iglesia fue tan relevante que el Imperio Romano tuvo que tomar la religión cristiana como la oficial. No podían con ellos. Y dicen: si no puedes con el enemigo, únete al enemigo. Dejaron de pelear con ellos y se volvieron parte de ellos. ¿Pero por qué, iglesia? Porque la iglesia era una iglesia ¿qué? Congruente, una iglesia relevante. Decían una cosa y eso mismo hacían.
Jesús dijo, si quieren que los demás los conozcan y sepan que son mis discípulos, ¿qué? Ámense unos a otros. ¿Te vas el domingo preocupado porque alguien no vino? ¿Te vas el domingo diciendo, hoy le voy a hablar a esta hermana, a este hermano? ¿Te vas el domingo diciendo, híjole, vi que alguien no tuvo para comer? ¿Invitas a alguien a comer? Pero es que no va a la iglesia. ¿Qué importa que no vaya a la iglesia? Somos los brazos de Dios. Somos la extensión de Dios en la tierra. Iglesia, necesitamos volver a ser relevantes. Esto es ser congruentes. Esto es amar a nuestros enemigos. Esto es darnos sin esperar nada a cambio, ser generosos. Este mundo está trabajando horas extras para que los jóvenes crean que la relevancia y la verdad se puede encontrar en cualquier otro lugar menos en Cristo. El mundo está trabajando horas extras para que tus jóvenes, para que nuestros hijos crean que la relevancia está allá afuera menos en Cristo Jesús. Y número 3, terminamos, la iglesia sin misión. Una de las últimas razones a considerar por la cual los jóvenes abandonan la iglesia es por la falta de misión en la iglesia. Hay un clamor que pide algo más que transformación personal. Hay un clamor por formar parte de un plan más grande, por cumplir un papel fundamental en el plan de Dios. Hola. En la renovación de la creación. Hay una parte ahí que está interesante y dice: los jóvenes quieren formar parte de esto, de una gran historia, de un trabajo maravilloso que glorifique a Dios, de un lugar donde puedan ser usadas sus habilidades y dones para avanzar en el reino de Dios. Necesitamos hacer cambios radicales. Una iglesia sin misión es una iglesia sin identidad, ya que identificarse con Cristo es ser una ciudad situada sobre el monte. Una iglesia sin misión es una iglesia sin identidad. Pero ¿qué crees? Casa de Misericordia tiene una misión: establecer hogares de refugio en toda la ciudad que sirvan como una red de pesca y modele la vida cristiana. ¿En dónde? ¿En Iztapalapa nada más? ¿Dónde? ¿En dónde? Pero si tú no vas a un hogar, ¿estás creyendo en la misión de la iglesia? Si tú no vas a un hogar, ¿estás creyendo en la misión de la iglesia? ¿Estás siendo relevante para tus hijos? Quizás sí, pero cuando les hables de la misión que hay en Casa de Misericordia, ¿sabes qué van a decir? Oye, ¿y tú vas? Oye, ¿y tú lo haces? Papá, tenemos una iglesia que tiene una misión y es establecer hogares de refugio en toda la ciudad, en las 16 alcaldías que tenemos. 3 razones por las cuales los jóvenes se van de la iglesia. Número 1, no hay respuestas a sus preguntas. Número 2, no hay relevancia en el mensaje. Número 3, no se sienten parte de una misión. Y Jesús dijo: jóvenes, id por todo el mundo haciendo discípulos. Ponte de pie con nosotros, por favor. Hace unos días yo podía percibir una pregunta de Dios hacia mi vida personal. Y es: Fabián, ¿la iglesia en la que estás es la iglesia que quieres para tus hijos? Y yo le dije: no.
siento que hay más para ellos. ¿Qué clase de iglesia le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué clase de fundamentos le vas a dejar a tus hijos? La responsabilidad no está en los líderes de la iglesia. El primer responsable son ustedes, papás, de entregar respuestas a sus hijos, de ser relevantes y de sembrar en ellos una visión. Y después la iglesia. Y la iglesia está trabajando por ello, para que tus jóvenes puedan encontrar respuesta. Estamos estudiando el libro de Santiago. ¿Sabías que se le llamaba el hombre de las rodillas de camello? ¿Por qué tú crees que se le llamaba así? Porque el vato oraba tanto que sus rodillas se le endurecieron como las de un camello. Muchos dicen que era el hermano de Jesús, el cual se mostró incrédulo por mucho tiempo ante el mensaje de la cruz. Pero algo que le impactó a él es ver a su hermano dar su vida por una misión, por un propósito. Las palabras de Jesús fueron buenas, pero su ejemplo fue mejor. Cuando él vio vivir a su hermano, no le quedó duda. No le quedó duda. Había algo mejor por lo cual vivir que su propio sueño. Y dio su vida por el evangelio también él. Jacobo también dio su vida por el evangelio. Aprendió del mejor de Jesús. Esta iglesia no es mala, pero ¿estás de acuerdo que podemos avanzar? ¿Podemos mejorar? ¿Podemos ser relevantes? ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que podemos ser relevantes. Yo estoy de acuerdo. Señor, gracias, porque tu mensaje es relevante, porque tu palabra trae respuesta a todas nuestras necesidades. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Hay tantos errores que necesitamos corregir. Ayúdanos, por favor, a poder ser esa iglesia de la cual tú estás sorprendido. Ayúdanos a crecer y ser relevantes, Jesús. Ayúdanos a estudiar, Espíritu Santo. Quita la apatía de nosotros, la flojera, las distracciones. Ayúdanos a traer respuesta a nuestros jóvenes. Ayúdanos a traer respuestas a nuestros jóvenes. Tu palabra es suficiente, tu palabra es suficiente. Ayúdanos, Jesús, a sembrar en cada uno de ellos una misión, una visión y un propósito eterno. Que sin importar la dificultad o el problema, ellos avancen. Ellos crean por algo mayor que nosotros. Ellos sueñen con cumplir tu deseo. Sella el día de hoy los corazones de cada joven, de cada señorita. Cubre su necesidad. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. Escucha, iglesia, el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Habla con Él si tienes que volver a decirle: aquí estoy, Jesús. Toma mi vida, perdona mis pecados.